línea de cara al país a la doctora Susana Buitrago Valencia, quien va a dirigirse a ustedes con el tema de las acciones populares bajo la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Entonces, los dejo con la doctora Susana Buitrago Valencia. Muchas gracias, señora presidenta. Con ocasión de las reformas parciales que a la acción de cumplimiento produjo el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, parece oportuno hacer un recorderis de las acciones populares acerca de qué son, cómo surgieron, cuáles son los derechos que protegen y los aspectos más relevantes sobre su trámite procesal. Entonces, vamos a ocuparnos de ello, comenzando por señalar que son unas acciones o unos mecanismos procesales, unos instrumentos judiciales para garantizar la prevalencia de los derechos colectivos, para defenderlos, para evitar que se coloquen en riesgo y que están previstas directamente en la Constitución, como todos lo sabemos, en el artículo 88 y que fueron desarrolladas por la Ley 472 del 98. No obstante que ya llevan un tiempo de consolidación en la jurisprudencia y que ha sido grande su beneficio, pues repito, es importante recordar y precisar varios aspectos alrededor de cómo surgieron, qué representan y sobre todo cuáles son los derechos colectivos y también cómo nacieron estos derechos colectivos. Respecto a las acciones populares, su mayor importancia tiene que ver con que son herramientas novedosas, fruto del ingenio del constituyente y del legislador, avanzando en unas estrategias judiciales más allá de las tradicionales acciones existentes para la defensa de derechos individuales, para la defensa de derechos subjetivos, y porque las nuevas situaciones de riesgo en que se ha colocado la humanidad y el mismo planeta Tierra a partir de la expansión del colonialismo, del avance inusitado, desafortunadamente, de la pobreza, del armamentismo, sobre todo de las armas nucleares, de ese excesivo industrialismo o industrialización sin consideración a la protección del ambiente, en fin, diferentes situaciones atentatorias contra derechos humanos, contra la propia existencia o asegurar la prolongación de la vida en la tierra para el ser humano. Todas esas situaciones hicieron que a partir de los primeros derechos que informaron los ordenamientos jurídicos de los países, que tuvieron en consideración, por ejemplo, en la etapa del Estado absolutista, solamente los derechos naturales hacían que el monarca se limitara y que no tuviera exasperado aquella frase de que el Estado soy yo. Después, en una segunda evolución del Estado liberal, fueron los derechos a la libertad, a la igualdad, los que reivindicaron la justificación del Estado. Y en una tercera etapa de la evolución de los derechos surgieron los derechos culturales, económicos, políticos, a raíz de los desastres dejados por las guerras mundiales. Y a continuación de la creación o consagración de los derechos políticos, culturales y sociales del Estado Social de Derecho, vinieron surgiendo las necesidades de proteger a determinados grupos poblacionales, como el grupo de las mujeres, como el grupo
de las comunidades étnicas, como los grupos de las negritudes, como los grupos de los niños, y a continuación, inmediatamente, surgieron también los derechos colectivos previstos a raíz de la necesidad de proteger la vida del ser humano en el planeta, porque los derechos colectivos son verdaderos derechos humanos. Entonces, por eso, la Constitución de 1991 y la Ley 472 del 98, que reglamenta las acciones populares, aunque no describe qué son derechos colectivos, los identifica a partir de ejemplos. Entonces, son derechos colectivos, verbi gracia, los derechos a la moralidad administrativa, el derecho a un ambiente sano, el derecho al espacio público, el derecho a que los servicios públicos se presten dentro de las reglas de permanencia, de servicio excelente, y así en general todo lo que tiene que ver con la protección de esos intereses difusos, de esos intereses que afectan a todo el conglomerado, que no están explícitos de manera concreta, pero que afectan y que están diseminados en todo el ambiente en general, porque acarrean incidencia en cada uno de los habitantes y en cada uno de los ciudadanos. A partir entonces de todas estas situaciones desbordadas que se viven con el avance y la dinámica de la sociedad, se hizo necesario, repito, que el constituyente y el legislador se ingeniaran nuevas herramientas judiciales que antes no existían, porque las previstas tradicionalmente para defender los derechos subjetivos no eran suficientes para incidir y ejercer una verdadera defensa y amparo a los derechos que corresponden a todos los ciudadanos y que tienen que ver, repito, con la propia defensa de la subsistencia del género humano en el planeta. Entonces podemos ya entrar en una caracterización de cuáles elementos identifican a los derechos colectivos. Ya dijimos que ellos son el objeto de protección a través de las acciones populares. Pues bien, los rasgos que caracterizan a los derechos colectivos pueden identificarse de la siguiente manera. Son de textura abierta, involucran el bloque de constitucionalidad, la enumeración o enunciación que hace la Ley 472 del 98 en desarrollo del artículo 88 de la Carta es meramente enunciativa, a título de ejemplo. Todos los nuevos derechos que a partir de los tratados internacionales de protección de derechos humanos suscriba Colombia, vienen a ampliar esa gama o ese espectro de derechos colectivos. Son derechos de participación ciudadana, eminentemente. Estas acciones populares para la defensa de los derechos colectivos no requieren del ius postulandi, son acciones públicas. No hay que contratar el apoderamiento de un abogado para instaurarlas. Son acciones netamente de solidaridad. Solo el interés por proteger esos derechos difusos, esos derechos que están radicados en cada uno, pero a su vez en todos, son los que inspiran y promueven la necesidad de instaurar esta clase de acciones judiciales. Llevan implícito, por supuesto, estos derechos colectivos, la noción de calidad de vida. Tan es así que uno de sus mayores campos de acción tiene que ver con la defensa del patrimonio ambiental, del desarrollo sostenible, etcétera.
tienen una doble titularidad, ya lo decía, porque a la vez que benefician al individuo, siendo el hombre el centro de gravitación de estos derechos, pues a su vez benefician a todo el conglomerado social. ¿Y para qué sirven las acciones populares? Esto es muy importante, mirarles la efectividad práctica alrededor de todas estas nociones previas que hemos señalado. Pues bien, la efectividad práctica de las acciones populares se nota, se aprecia y tiene eficacia y utilidad práctica. Por ejemplo, cuando hay un atentado contra el patrimonio público y cultural de la nación, o cuando está en riesgo porque una distinción muy concreta acerca de la instauración o del requisito para instaurar acciones populares tiene que ver con que no se requiere la existencia de daño, que su filosofía es mayormente de carácter preventivo, para evitar el daño contingente, para evitar el peligro en que se están poniendo los derechos colectivos. Por ejemplo, otro campo de acción práctico y notorio tiene que ver con su utilidad para la propaganda engañosa, para conductas monopolísticas, para manejos financieros inadecuados. En todos esos escenarios tienen alta aplicabilidad el ejercicio de las acciones populares por cualquier ciudadano para proteger esos derechos que están involucrados dentro de esas actuaciones presuntamente indebidas. También cuando los contratos de prestación de servicios, por ejemplo, de los servicios públicos domiciliarios o de las empresas públicas domiciliarias tengan cláusulas que atenten contra los derechos de las personas porque son cláusulas de adhesión y por su posición dominante pueden resultar afectando a través de la suscripción de esos contratos que son de condiciones uniformes, puede excederse en el abuso de esa posición dominante. Para ello también sirven las acciones populares, para impedir la expansión y el avance de situaciones como las que he descrito, entre muchas otras. ¿Cómo se identifican? Y esto en conexidad directa con la utilidad de las acciones populares o para qué sirven. ¿Cuáles son sus identificaciones más representativas? Ya dijimos que son una herramienta judicial de orden superior y que son verdaderas herramientas o instrumentos para la defensa del interés público, la defensa del interés público. Son el desarrollo de un derecho solidario, son verdaderas acciones de derechos humanos. Por lo tanto, es preciso tener muy claro que no son propiamente acciones para dirimir litis o para dirimir litigios, no buscan la solución de una controversia interpartes, sino hacer cesar la actuación o la omisión de la autoridad pública o del particular que esté causando lesión o que amenace con vulnerar un derecho colectivo. Ya también dijimos, pero lo reiteramos, que son acciones públicas de carácter ciudadano y que se ejercen con carácter preventivo preferentemente. Excepcionalmente también pueden proceder con carácter restitutorio, pero fijémonos bien, nunca para que esa restitución o esa reparación sea de carácter particular para indemnizar perjuicios a determinadas personas o comunidades, no. Excepcionalmente las acciones populares son de carácter resarcitorio solo cuando sea posible regresar las cosas al estado anterior, verbi gracia, reparar la vida ictiológica de esa laguna
recuperar el bosque deforestado en esa montaña, y esa reparación o ese monto indemnizatorio que se le imponga como condena en la sentencia que haga prosperar las súplicas de la demanda de una acción popular, nunca va dirigida a reparar daños causados a las personas, sino que va con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos en aras de la recuperación de esos intereses colectivos, de esos derechos que fueron dañados con ocasión de la actuación o de la omisión del demandado. ¿Quiénes son entonces los sujetos activos? Pues como ya lo dijimos, son acciones públicas y por lo tanto cualquier persona natural o jurídica, sin que tenga que acreditar interés para obrar o legitimación, puede instaurarlas solo con el propósito de proteger esos derechos que corresponden a todos. Son acciones de solidaridad, son acciones para la defensa de derechos humanos. Si se interpone sin apoderado, porque también por supuesto para instaurarlas es posible otorgar poder, y para el efecto pues el poder habrá de otorgarse a un abogado, pero cuando se interponen directamente y sin abogado, es obligación que en el proceso intervenga la Defensoría del Pueblo. Y el sujeto pasivo o los sujetos pasivos pueden ser también cualquier autoridad pública y cualquier particular en ejercicio de funciones administrativas. En esos casos, si se demanda a ambas, como lo veremos más adelante, pues por aquello del fuero de atracción, la jurisdicción administrativa, que es la competente para conocer de los litigios entre los particulares y la autoridad pública, será la competente. Si el sujeto pasivo o aquel contra el cual se dirige es solo el particular, pues la competente será la jurisdicción ordinaria. ¿Y cuáles presupuestos procesales se requieren para su instauración? Aquí ya entra a ser parte de esta exposición la reforma que introdujo a esta ley 472 del 98, o mejor, al trámite de las acciones populares, el nuevo código, ley 1437 de 2011, y es en el artículo 144 del Estatuto Administrativo, que está inmerso en el capítulo de los medios de control, donde el nuevo Código de Procedimiento Administrativo consagra que para instaurarlas se requiere una previa solicitud a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones públicas para solicitarle que adopte las medidas de protección a ese derecho colectivo o a esos derechos colectivos que están en riesgo o en peligro. Si dentro de los 15 días siguientes esa autoridad pública o ese particular en ejercicio de funciones públicas no ha respondido, es ya constituido el requisito de procedibilidad para instaurar la respectiva acción popular ante el juez correspondiente. Otra de las exigencias que se requieren para que sea viable su ejercicio, para que haya procedibilidad, tiene que ver con que el amparo que se reclame recaiga sobre un derecho colectivo, que no haya una especie de disfraz para la defensa de una pretensión de naturaleza subjetiva, de naturaleza individual, que esté muy claro que la verdadera intención del demandante con promover la acción recae en la defensa de un derecho de naturaleza colectiva y no para defender una situación particular, porque para ello no están previstas esta clase de herramientas judiciales.
También, y repitiendo lo ya señalado, pues hay que ejercerlas preferentemente con fines preventivos y solo con fines indemnizatorios cuando sea posible que las cosas puedan volver a su estado anterior, y jamás con el propósito de que la indemnización pueda ir a parar a bolsillos particulares. Frente a la competencia, ¿cómo es la competencia para conocer de las acciones populares? La competencia se determina por el juez del lugar donde han ocurrido los hechos o las omisiones que están poniendo en riesgo o que han lesionado los derechos colectivos, o en el domicilio del demandado. Esto lo puede determinar el demandante, donde escoge cualquiera de las dos modalidades por las que se determina la competencia. Y son competentes los jueces administrativos, los tribunales administrativos, y a partir de la Ley 1395 de 2010, con el fin de que en relación con las acciones populares que se promuevan contra entidades del orden nacional, haya una unificación de la jurisprudencia, haya una unificación sobre cuál es el alcance de ese derecho colectivo. Esta ley dispuso que las acciones populares dirigidas contra entidades del orden nacional sean conocidas en primera instancia por los tribunales y lleguen en apelación al Consejo de Estado en segunda instancia. Luego, por lo tanto, quedaron las dirigidas contra particulares en conexidad con entidades públicas del orden territorial, adscrita la competencia a los jueces administrativos en primera instancia y a los tribunales en segunda instancia. También más adelante, pero lo puedo anunciar desde ya, debemos referir que por la Ley 1285 de 2009, que modificó, que adicionó mejor la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, existe ahora, parecido a lo que ocurre con las tutelas, una posibilidad de pedir revisión eventual en relación con las providencias producidas por los tribunales en materia de acciones de cumplimiento que hayan finalizado el proceso. Revisión eventual cuyos perfiles o cuyos detalles más adelante expondremos. Para elaborar una demanda, siendo una acción pública, pero que a su vez tiene algunos tecnicismos como la precisión de los hechos, en donde radica esa amenaza o vulneración a los derechos colectivos, o la omisión, como señalar, identificar cuál es la autoridad que está causando esa lesión o esa amenaza, y de aportar pruebas y hacer una demanda pues con los elementos esenciales, siendo una acción ciudadana, y para que pueda cualquier persona, una acción pública, pueda cualquier persona que no tenga muchos conocimientos acceder a la justicia en tutela judicial efectiva para bien de la comunidad. Está previsto, como tenía que ser, que los personeros distritales o municipales, la Defensoría del Pueblo, ayuden a la elaboración de estas demandas. También está previsto para la agilización y para dar acceso a la justicia en la Ley 472, que si en el lugar donde se necesita la instauración de la acción popular no hubiere juzgado administrativo o juzgado civil del circuito, según la naturaleza del ente demandado contra el cual se dirige la acción, pues pueda presentarse ante el juez municipal o ante el juez del circuito de la otra jurisdicción, quien está obligado a remitirlo al competente a la mayor brevedad posible. Y la demanda, como todas las demandas,
pero no sobra decirlo, pues deben indicar cuál es el derecho colectivo que se considera que está siendo objeto de maltrato, de amenaza, de colocarlo en riesgo. Deben explicarse por cuáles hechos o en qué omisiones radica esa alteración que se le está aplicando al derecho colectivo, determinar cuál es la autoridad pública o la persona natural que está causando esa situación, cuáles pruebas se aportan o cuáles se piden para que sean decretadas y practicadas para determinar que sí es realidad esa actuación indebida causante de la lesión o de la amenaza. Puede ser coadyuvada la demanda por cualquier ciudadano, por cualquier persona. Hasta antes de dictar sentencia es posible vincularse al proceso a título de coadyuvante. Y una cosa muy importante, en el auto admisorio de las demandas de acciones populares siempre se ordena que se publique un aviso por un medio masivo, en un medio masivo de comunicación, precisamente para promover esa participación ciudadana y que intervengan como coadyuvantes o como opositores, pero que se logre determinar si ciertamente se estaba presentando esa lesión o esa amenaza y que ello contribuya a definir el proceso. Ese aviso es una invitación pública para la promoción ciudadana de participación en el desarrollo del proceso. El juez está obligado a darle impulso oficioso después de que sea promovida la acción y le está prohibido que produzca fallos inhibitorios. Siempre tiene que emitir decisión de fondo. Dentro de este trámite también, como de todos es conocido, existe una etapa que es una especie de conciliación que para los efectos de esta ley recibe la denominación de pacto de cumplimiento, y es un acuerdo, es la búsqueda de un acuerdo entre el demandante y el demandado para establecer de qué manera convienen en llegar a determinar la protección de ese derecho o la cesación en la actuación que está produciendo su amenaza o en la omisión de lo que le ha faltado intervenir y actuar para proteger ese derecho. El juez revisa ese pacto y resuelve sobre si se declara aprobado o no se declara aprobado. A esa audiencia de pacto de cumplimiento obligatoriamente debe concurrir el Ministerio Público y la entidad que vele por ese derecho colectivo. Por ejemplo, si se trata de una acción popular en materia de protección del patrimonio o del presupuesto público, pues será la Contraloría General de la Nación o la Contraloría Territorial respectiva. O si se trata de una denuncia o demanda por presunta lesión a un derecho de naturaleza ecológica, a la montaña que está sembrada y está siendo objeto de deforestación, a la pesca con dinamita, etcétera, pues será la autoridad ambiental correspondiente, por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional respectiva. El pacto de cumplimiento, si se llega a alcanzar, se debe aprobar por sentencia. Si no hubo pacto, porque no hubo acuerdo o porque se declaró fallido, porque no hubo la asistencia de los convocados que tienen que hacer presencia, pues no hay pacto de cumplimiento y se entiende que esa etapa resultó fallida. En la sentencia del proceso de acción popular, por supuesto, lo primero que debe el juez determinar es que si hay lugar o no hay lugar a brindar el amparo que se reclama para esos derechos colectivos o para ese derecho colectivo que está en
una posibilidad de daño contingente o porque ya se ha presentado y es posible volver las cosas al estado anterior. En el evento de que considere que hay que acceder a las súplicas de la demanda porque en efecto se acreditó que está siendo objeto ese derecho colectivo a una amenaza, a un riesgo o a una lesión, pues la sentencia consistirá en emitir una orden a la autoridad pública o al particular que tuvieron la condición de demandados dentro del proceso para imponerles una acción o una omisión, es decir, abstenerse de o actuar en tal sentido a efectos de brindarle protección a ese derecho colectivo. Si la sentencia fuere indemnizatoria por excepción, porque es posible volver las cosas al estado anterior, también el juez en la sentencia pues indicará el monto de esa condena para que sea asumida por la entidad demandada, la entidad condenada, y ya dijimos que jamás con destino a resarcir daños a personas, sino con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos, con fines de recuperar ese derecho colectivo, ese interés que estuvo lesionado, que sufrió ese detrimento o ese daño. La sentencia, como todas las sentencias, pero muy por especial en estas que definen las acciones constitucionales y que pueden ser objeto, por lo tanto, de incidente de desacato, tiene que ser supremamente clara, supremamente precisa, definir en específico la actividad o la actuación o la no actuación, es decir, abstenerse de, que se le impone cumplir al demandado y en qué plazo perentorio o dentro de qué término se le está imponiendo la atención de esa orden. Todos estos perfiles tan precisos que debe llevar la sentencia se necesitan para la claridad del cumplimiento de la orden impartida y con fines de posibilitar después, en el evento que ojalá no se presente de un incumplimiento, poder llevar a cabo el incidente por desacato. Y tendrá la sentencia de acción popular efectos erga omnes cuando es estimatoria de las pretensiones. Por supuesto que no hay discusión alguna en la consideración de que tiene efectos erga omnes, no solo interpartes, sino para toda la comunidad. Cuando es desestimatoria de las pretensiones de la demanda, fijémonos entonces que hace tránsito a cosa juzgada relativa, en el entendido de que si aparecen nuevas pruebas que demuestran que sí existía ese riesgo, esa amenaza o esa lesión a los derechos colectivos, pruebas muy trascendentes que no pudieron aportarse o que no se establecieron en el primer proceso que se adelantó, bien puede entonces volverse a demandar atendiendo a que hubo el surgimiento o la aparición de esas nuevas acreditaciones que demuestran que la decisión se tomó parcialmente, es decir, en relación con la demostración que se tuvo en ese momento, pero que ahora con nuevas demostraciones, con nuevos aportes, es posible volver a reconsiderar el caso. En ese sentido, entonces, si la sentencia fue desestimatoria y se presentan estas circunstancias, esa sentencia hizo tránsito a la cosa juzgada relativa, lo que da la posibilidad de volver a debatir el asunto bajo esas nuevas premisas a partir de las pruebas recientes y trascendentes que resultaron con posterioridad. La revisión eventual, ya les decía cómo
por la reforma a la ley estatutaria de la Administración de Justicia por cuenta de la ley 1285 de 2009 y con fines de unificar la jurisprudencia, se consagró un mecanismo eventual de revisión de las sentencias o de los autos que pongan fin al proceso en las acciones populares producidos por los tribunales. Revisión eventual que está a cargo del Consejo de Estado y que debe presentarse debe instaurarse esa petición de revisión eventual dentro de los 8 días siguientes a la notificación de la providencia que pone fin al proceso. Puede presentarla cualquiera de las partes o el Ministerio Público, la solicitud de revisión eventual. Y el fin de este nuevo mecanismo no es un recurso, sino un mecanismo de revisión eventual, no consiste en que pueda volverse a hacer una tercera instancia de revisión en relación con la sentencia del tribunal, ¿no? El objetivo primordial es, a través de ese mecanismo, pedir que se unifique la jurisprudencia, pedir que si no existe, se unifique, o que si se necesita cambiarla también, pues se produzca ello, que haya una unificación en el alcance del derecho colectivo. Para eso es entonces la revisión eventual, cuando no hay unificación o cuando se requiera que esa que existía tenga una modificación, tenga otra sustentación para variarla. Esa es la petición que debe informar la revisión eventual, no pedirla porque se está en desacuerdo con la decisión que tomó el tribunal, porque se considera que no fue ajustada. Para eso no es la revisión eventual, porque no es una tercera instancia. Se trata es de pedir una unificación ante posibles disparidades de alcances de ese derecho colectivo o del manejo que la jurisprudencia en los tribunales del país le hayan dado al evento o a la situación fáctica que dio lugar a la iniciación de ese proceso y al proferimiento de la sentencia. Todos saben también que el incentivo desapareció, por eso toma aquí tanta relevancia lo que señalaba al comienzo de esta charla acerca de que las acciones populares son acciones ciudadanas de solidaridad, de defensa de derechos humanos. Esto es lo que debe inspirar su instauración, el interés de la comunidad por la defensa de los derechos que corresponden a todos, que a todos afectan. Así es como desapareció el incentivo por mandato de la Ley 1425 de 2010, que derogó los artículos 39 y 40 de la Ley 472 del 98. En relación con si los procesos que se habían iniciado, los procesos de acción de cumplimiento antes de suprimirse el incentivo o de derogarse, tienen derecho a él o no, el Consejo de Estado en su sala plena, mediante una sentencia del año pasado y que es sentencia de unificación, consideró que debido a que el incentivo es una expectativa, que el incentivo no es un derecho adquirido, no era posible pretender que respecto a los procesos iniciados antes de que se aboliera del ordenamiento jurídico el incentivo, pudieran pretender todavía que se les beneficiara con ello. Además consideró que la norma así fuere posterior a la iniciación del proceso, en la medida en que el pago del incentivo de alguna manera tiene un sentido sancionatorio para la entidad pública que
hizo que tuviera que llegar a una sentencia para que tomara cartas en la protección de ese derecho colectivo. Entonces, bajo ese carácter sancionatorio del incentivo, la norma posterior que le fuera más benéfica a la entidad demandada era la que prevalecía. Y en esa medida, pues, determinó que no hay lugar al pago del incentivo desde que entró a regir la ley que lo abolió, aún respecto a procesos que estuvieran en curso y que resulten con la prosperidad de las pretensiones, porque empezó a regir desde entonces y los cobija, dadas las razones que he señalado. Para finalizar, y con el propósito de atender a la principal razón que condujo a hacer este repaso rápido sobre las principales incidencias sustantivas y procesales de las acciones populares, pues debo ocuparme de cuál fue la modificación que introdujo la Ley 1437 de 2011 o nuevo Código de Procedimiento Administrativo. Ya expliqué que dentro de los presupuestos procesales o exigencias para que haya posibilidad de procedencia de la acción popular está la exigencia de que previamente a su instauración se eleve una solicitud a la autoridad pública que se estime es la causante de la lesión o de la amenaza al derecho colectivo o al particular, para que se ocupen de introducir los correctivos, ya sea por acción o por dejar de actuar en lo que esté causando ese perjuicio o esa amenaza, y que si dentro de los 15 días siguientes no ha respondido o se niega a ello, es posible ya acudir a la vía judicial. Este presupuesto procesal de la acción o requisito de procedibilidad no existía en la Ley 472. La Ley 1437 también es una ley ordinaria y en el capítulo, ya dije, correspondiente a los que denomina medios de control, cambiándole la tradicional denominación de acciones, incorporó también el medio de control para la protección de los derechos colectivos, y ahí fue donde estableció en el artículo 144 esta exigencia de acudir previamente a la administración. Parece razonable esta exigencia, como quiera que, si bien las acciones populares devienen o derivan del derecho anglosajón y del derecho norteamericano, en donde se llaman acciones de clase o grupo y han tenido un desarrollo altísimo desde la expedición sobre todo del Código Federal en Estados Unidos en el año 1966, y que en estos países tienen por propósito precaver esas grandes causas que ocasionan lesión a los derechos colectivos, como la extrapolación de la industrialización sin consideración a la protección por ejemplo, de la capa de ozono y su incidencia en el ambiente, etcétera. Pues en Colombia, por ser un estado en vía de desarrollo, han tenido su mayor utilidad en las imperfecciones del Estado, en donde el Estado no ha logrado llegar a todos los municipios de Colombia para que tengan agua potable, para que tengan un alcantarillado, etcétera, para que las edificaciones se construyan teniendo en consideración los derechos de los minusválidos con rampas especiales, etcétera. Entonces, muy importante que en esta medida, cuando muy seguramente un llamado de atención a la autoridad pública o al particular acerca de ese riesgo, ese peligro en que está colocando al derecho colectivo o esa lesión, puede solucionarla directamente la inspección de sanidad, puede intervenir
ese lugar donde se sacrifican gallinas, pollos y que está produciendo contaminación al aire gravemente y al agua, porque los desechos están yendo a parar a la quebrada de la cual se surte el acueducto veredal, etcétera. Pues qué interesante y qué oportuno y qué conveniente que sin tener que llegar a la vía judicial, administrativamente o de manera directa, la entidad intervenga esa actuación indebida que estaba realizando y solucione el problema. Entonces, bienvenida a mi consideración esa modificación de exigencia, de requisito de procedibilidad de acudir primero a la autoridad o al particular para que se solucione la situación. Otra de las precisiones que hace este artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 o nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en materia de acción popular tiene que ver con señalar de manera expresa que también procede la acción popular, para no dejar duda al respecto y no dejarlo a la jurisprudencia que ya lo había identificado y lo había admitido, la procedencia de la acción popular frente a acto administrativo y frente a contrato estatal o frente a contrato entre particulares también, porque acordémonos que también un particular puede lesionar derechos colectivos y que en ese evento pues conocerá la jurisdicción ordinaria, los jueces civiles del circuito. Dice entonces este artículo 144 de manera expresa que también hay acción popular, que también es posible instaurarla cuando esa amenaza, ese riesgo, esa lesión al derecho colectivo está siendo producido por un acto administrativo, por sus efectos o por un contrato, pero precisa este artículo 144 con el propósito de preservar la acción principal y la acción natural propia de los contratos y de los actos administrativos, y ello pese a que hago claridad en el sentido de que la acción popular es una acción principal, no es residual ni subsidiaria, pero hace la precisión este artículo 144 del Código frente a la procedencia de la acción popular contra contratos o contra actos administrativos cuando ellos o por cuenta de ellos se esté produciendo ese riesgo, ese peligro o esa lesión, que el juez popular podrá suspender sus efectos, los efectos del contrato o del acto administrativo, pero no anularlos. Al respecto, ya hubo un pronunciamiento en la sección tercera del Consejo de Estado inaplicando esta norma. Es interesante conocerla y pues es una sentencia bastante larga, para analizarla pues pueden consultar, es la única que se ha producido en ese sentido, considerando que por situaciones que hacen que esté por encima la previsión constitucional según la cual en el artículo 88 la ley reglamentará la acción popular prevista para la defensa de los derechos colectivos sin limitación alguna a que solo pueda llegar la actuación del juez a impedir la continuidad de la producción de los efectos, pero no anularlo, dijo la sección tercera, en un caso concreto que según las circunstancias de ese caso era inconstitucional esa limitación de esta norma de otorgarle al juez solo la competencia para suspender los efectos del acto o contrato, más no anularlo. Pero la norma no ha sido declarada inexequible, la norma está vigente y está rigiendo en los términos en que he señalado, es decir, que los alcances del juez dentro del trámite de la acción popular en relación con actos y contratos administrativos se limita a
suspender los efectos. Otra situación que está prevista en el nuevo código y que tiene incidencia o alguna representatividad frente a las acciones populares tiene que ver con las famosas con las famosas medidas cautelares, cuando al regular el capítulo y el artículo pertinente, el código dice que también estas medidas tendrán operatividad dentro de los procesos para la protección de los derechos colectivos y que se regirán por el trámite previsto en este código. Está exactamente en este capítulo de los artículos 229 y siguientes. En el parágrafo del artículo 229, el nuevo Código Contencioso Administrativo dice que las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, dice, y en los procesos de tutela, pero esa parte fue declarada inexequible por la Corte porque sostuvo que, eso sí, la acción de tutela tenía una regulación propia en el decreto y en los decretos que la regulan, el 2591 y en los demás, y que es de raigambre constitucional directa, y que este código no podía intervenir o adicionar o vincularse con nada de aquello que ya tenía una regulación propia derivada directamente de la Carta. Le suprimió a este parágrafo, repito, del artículo 229, lo atinente a las medidas cautelares en los procesos de tutela. Está vigente lo que tiene que ver con las medidas cautelares que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos en los procesos de que conozca esta jurisdicción, y dice este parágrafo que se regirán esas medidas cautelares por lo dispuesto en este capítulo y que podrán ser declaradas de oficio. No necesitaba haber dicho este código nada en relación con ello, porque ya la ley 472 del 98 es muy clara en establecer esa posibilidad y casi que esa imposición de que el juez popular o el juez de la acción popular, para defender el derecho colectivo desde la admisión de la demanda, sin que sea necesario que el proceso haya concluido, sino a título preventivo, precautelativo, pueda ordenar cualquier medida que considere necesaria para brindarle protección a ese derecho colectivo. Ya estaba dicho, entonces no tiene incidencia que el código también se haya ocupado de reiterarlo. Me explicaban de la sección primera, donde han tenido ya solicitudes de medidas cautelares en acciones populares con fundamento en este parágrafo del artículo 229 de la Carta, que les han respondido que hay una concordancia, una armonización, que no quiere decir que ya no apliquen las regulaciones que en relación con las medidas cautelares de protección de los derechos colectivos consagra la ley 472, y más cuando es una ley especial para el trámite de las acciones populares, que se entienden armonizadas con las que señala este código, pero que no significa que prevalezcan estas del nuevo código sobre las propias de la ley 472, que repito, no las cataloga en determinada clase, sino que da toda la amplitud al juez para que valore y pondere la necesidad de determinar, de imponer, de obligar a que a título preventivo y desde la admisión de la demanda se decrete alguna medida de amparo a ese derecho colectivo mientras falla el proceso.
Muchas gracias por su atención y quedo pendiente de alguna inquietud que se les ocurra preguntar. Muchas gracias. Doctora Susana Buitrago, muchas gracias por su excelente exposición y disertación sobre un tema de tanta coyuntura de interés nacional en este momento como lo es la opción que tiene la ciudadanía de acceder a la justicia a través de las acciones populares. Nuevamente saludamos a los tribunales, despachos judiciales y personas que en este momento se encuentran conectados vía streaming y que están recibiendo la transmisión de este espacio. En este momento queremos hacer un pequeño recordatorio de quién es la expositora que nos acompaña el día de hoy. La doctora Susana Buitrago Valencia, ella es consejera de Estado de la sección quinta desde mayo del 2007. Se ha desempeñado como presidenta de la sección en los años 2012, 2013, es doctora honoris causa de la Universidad Francisco de Paula Santander, especialista en Derecho Administrativo y abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Fue diplomada en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca en España y de Formación Judicial Superior, Propuestas de Justicia para el Siglo XXI en el Aula Iberoamericana de la Escuela Judicial de Barcelona, España. Ejerció además como magistrada del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, juez municipal en Carolina del Príncipe, Antioquia, abogada asesora del municipio de Medellín, directora jurídica y secretaria general del IS en Medellín y directora jurídica del ICBF en Medellín, entre otros. Entre sus actividades académicas se destaca el papel que desempeñó como formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en Bogotá, docente también en diferentes universidades, entre ellas la Universidad Libre, seccionales Cúcuta, Cali, Pereira y Bogotá, ESAP de Bogotá, Universidad Nuestra Señora del Rosario en la especialización en Derecho Administrativo, Universidad Sergio Arboleda, sedes Santa Marta y Bogotá, Universidad Javeriana de Cali y Universidad Militar de Bogotá y Universidad Santo Tomás. Ha sido además conferencista a nivel nacional e internacional en temas propios del derecho administrativo y el derecho electoral. Miembro del Colegio de Abogados de Norte de Santander y de la Academia de Historia. Doctora Buitrago, muchísimas gracias por su exposición sobre acciones populares en esta nueva ley 1437 del 2011. Pasamos ahora a nuestra sesión de preguntas. Nos han llegado 2 preguntas por correo electrónico y una pregunta por Twitter. Vamos a empezar con la pregunta de correo electrónico. Doctora, ¿cuánto está durando en promedio una acción popular desde la fecha de su admisión hasta la sentencia? ¿Y qué papel puede jugar el pacto de cumplimiento en estas acciones para garantizar su resolución pronta, sobre todo cuando hay pacto? Muy interesante pregunta porque me da la oportunidad de precisar que cuando las acciones populares se ejercen con fines preventivos, deben tener una prelación dentro del orden de decisión que el juez debe imprimirle a los asuntos a cargo. Es así como, en primer orden, pues el juez debe atender a los habeas corpus, las solicitudes de libertad individual. En segundo lugar, a las tutelas. En tercer lugar, a las acciones de cumplimiento y en cuarto lugar, a las acciones populares cuando están instauradas con fines de naturaleza preventiva, precisamente por la urgencia que representa atender a la protección de ese riesgo en que están siendo colocadas las acciones populares. Por lo tanto, el juez debe tener en cuenta esa prioridad de cuarto orden para imprimirles un avance oficioso al proceso. El proceso no puede precisarse exactamente cuánto puede durar, pero también las partes que lo promueven y la autoridad pública contra la que va dirigida o el particular, si tienen una actuación dentro del proceso muy honesta, muy de aporte a su pronta resolución, sin interponer de pronto recursos temerarios o solicitudes de nulidad dilatorias, etcétera, sino facilitar la práctica de las pruebas y tener ese ánimo conciliatorio para acordar una manera de proteger ese derecho o de hacer cesar la actuación que está lesionando otro. Todo eso contribuye, es decir, debe haber una confluencia de fuerzas entre
demandantes y autoridad demandada y los coadyuvantes para contribuir a que el juez pueda definir rápidamente y por excelencia que haya un espíritu conciliatorio y dentro del pacto de cumplimiento quede terminado el proceso, porque el pacto fue viable de aprobarse y va a ser cumplido. Gracias, doctora. Otra pregunta que nos llega por correo electrónico. Doctora, el periodo probatorio duplica los términos. ¿Eso no tiene consecuencias graves de deslegitimación de la acción e incidiría en agravar la situación de los derechos colectivos vulnerados o amenazados? Las pruebas tienen un término fijo para practicarse, solo que en la eventualidad de que haya habido dificultades para surtirlas, para allegarlas, en lo cual, repito, representa una gran contribución el aporte de diligencia que en ello pueda cumplir el demandante y también la entidad pública al atender las solicitudes de información o ayudar a que esa inspección judicial se realice en el término previsto, etcétera, pues eso obviamente contribuye a que el proceso pueda concluir más rápido y que no haya necesidad de duplicar el término para la práctica de pruebas, que ciertamente, como lo dice la pregunta, no es lo ideal y puede llegar a atentar contra una muy rápida y próxima definición en la sentencia. No hay mucha preocupación, o esta preocupación puede disminuirse si se toma en consideración que probablemente dentro de ese proceso, cuyas pruebas todavía no se han allegado y hubo necesidad de duplicar el término para su práctica, existan ya medidas cautelares tomadas para la protección del derecho. Si eso es así, pues no hay gran incidencia de perjuicio de que el término probatorio se duplique. Repito, no es lo ideal y ojalá que en la mayoría de las veces en las acciones populares tenga cabida porque se acredite debidamente y el juez lo valore muy a profundidad la necesidad de la medida cautelar, de la medida precautelativa. Doctora, esta pregunta nos llega por Twitter. Luisa Bermúdez pregunta: doctora, ¿considera que se debería corregir la ley 472 para adaptarla a la nueva jurisprudencia, al CEPACA y al Código General del Proceso? Mil gracias. Yo considero que la ley 472 del 98 está bien concebida, que corresponde al desarrollo de un proceso especial, que tiene una regulación propia, que es una acción de raigambre constitucional directa, con todos los perfiles de agilización que requiere la protección de la definición sobre la protección de un derecho colectivo. Entonces, la verdad, no encuentro necesario que necesite una adecuación o una adaptación al nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ni al Código General del Proceso. Creo que como está, tiene su regulación propia y está habilitada como proceso especial y como proceso preferente. Finalmente, doctora, una pregunta que nos llega por correo electrónico. Doctora Buitrago, ¿cómo identificar cuándo procede una acción popular o una acción contractual en casos de irregularidades en contratos, aunque haya lesión de derechos colectivos, si usted dice que la acción popular es principal y no residual? ¿No habría nulidades por mala escogencia de la acción? ¿Cómo sanearlo? Pues bien, al respecto yo respondo: cuando la intención, el objetivo principal del demandante, lo que pretende es que se anule porque el contrato está viciado de nulidad, eso es lo que lo mueve
a instaurar algún mecanismo judicial, pues el propio y el directo, el principal para anular el contrato es la acción contractual. Por el contrario, si lo que pretende es defender un derecho colectivo que por cuenta de la ejecución del contrato se está viendo afectado y que con mucha mayor celeridad que lo que puede representar el trámite de la acción contractual, requiere intervención del juez popular, porque el contrato que yo critico, que yo controvierto, no es tanto la gravedad en cuanto a que se declare su nulidad, sino por causa del efecto dañino que su ejecución está causando al derecho colectivo. Yo debo preferir la acción popular porque es la prevista expresamente para la protección de derechos colectivos. No creo que haya posibilidades de que se considere que se escogió indebidamente la acción, porque depende también de cómo se sustente esa demanda, en el entendido de que se promovió acción popular porque los efectos, repito, de la ejecución del contrato están lesionando derechos colectivos. Diferente a si yo promuevo la acción propia para anular actos y contratos, o en este caso, perdón, contratos, que es la acción contractual, solamente porque le hallo un vicio o porque el contrato, bueno, incurre en cualquiera de las causales que lo hacen anulable, pero no porque esté de por medio con urgencia proteger derechos de tipo colectivo. Doctora Susana, muchísimas gracias por la excelente exposición y por la atención que ha tenido para con las personas que nos han seguido y las preguntas que han enviado. A todos los tribunales, despachos judiciales, universidades y demás que están conectados a través de nuestra página web y Twitter, muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Los esperamos en nuestra próxima videoconferencia y última de este año, el próximo 4 de diciembre, a cargo de la Presidenta del Consejo de Estado, doctora María Claudia Rojas Lazo, quien nos hablará de la procedencia de las objeciones presidenciales en el trámite de actos legislativos y nos expondrá sobre la sentencia de Sala Plena del 16 de diciembre del 2014. Les agradecemos muchísimo y que tengan muy buen día. Muchas gracias.